Gracias. Bien. ¿Alguna duda en las definiciones? No, no. ¿No? Bueno. Entonces vamos ahora a ver cada uno de estos puntos que hemos listado acá. Vamos a ver primero qué es lo que es una función de producción. Bueno, la función de producción casi que ya la hemos definido, que está acá, que es lo que es el corto y el largo plazo. Ahora vamos a definir producto medio, marginal y total. Lo que yo voy a hacer ahora es una serie de gráficas y esas gráficas van a ir acompañadas de un breve relato, una breve historia conceptual detrás para ir justificando la forma que tiene. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Más tarde, entre hoy y mañana, ya les voy a estar cargando el práctico 3 para que lo entreguen. Y ese práctico 3 va a tener dentro de sus primeros ítems, el ítem 0 creo que era, justamente contar y reproducir este relato, esta historia que yo voy a narrar, ¿sí? Conceptualmente en palabras a través de un ejemplo, e ir añadiéndole a ese relato un esquema geométrico que justifique eso que está ocurriendo. Por ahora vamos a hacer la exposición puramente conceptual a través de la narración conceptual del ejemplo y geométrica. Vamos a dejar por ahora de lado las cuestiones algebraicas, las dejamos para el final. ¿Está bien? Entonces, en toda esta exposición vamos a suponer que el estado de capital está fijo, que el K, ¿sí?, está fijo en un cierto valor, entonces la función de producción depende solamente de L. Esto es lo que vamos a llamar la función de producción, el Q, o el producto total, son distintas denominaciones. PT, P sub T, producto total, Q o F de L, hace referencia a la producción total. Vamos a hacer algunas gráficas. Voy a hacer gráficas sincronizadas, una de la abajo de la otra, que dejen el espacio cuando ustedes lo vayan a reproducir. A ver. Este primer gráfico, acá yo voy a representar el producto total, que lo representamos con Q o con PT, ¿sí? Producto total, P sub T, Q, y acá lo voy a graficar contra la cantidad de insumos. Recuerden que las únicas funciones que se invertían en los ejes eran las de oferta y demanda. Entonces son funciones de producción, entonces vamos a graficar en los ejes correctos. ¿Bien? Bueno, a ver. Cuando se presenta este tema del corto plazo, que hay un stock de capital que está fijo, hay una cantidad de máquina o capacidad instalada que está fija, queremos ver cómo va evolucionando la producción a medida que yo voy contratando más y más trabajadores. ¿Bien? Este hecho de que el capital esté fijo va a tener ciertas repercusiones después. Al principio tal vez no tanto, pero cuando va avanzando la producción va teniendo repercusiones. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a contar una historia que está expresada en casi todos los libros de texto, todos los libros de texto clásicos relatan una historia muy similar a esta que voy a contar. Bueno, esto ocurre, vamos a tomar el ejemplo del proceso productivo de un restaurante. Entonces la firma es un restaurante que produce y vende comida a sus clientes y demás. ¿Bien? Entonces, supongamos que al principio, acá voy a hacer como una pequeña gráfica, ¿sí? Al principio, acá tengo la producción y el L, este restaurante está atendido por su único dueño y no contrata empleado, o digamos que es un restaurante que tiene un solo empleado. Entonces, ese empleado, fíjense que debería hacerse cargo de muchas tareas. Imaginemos las tareas que tendrían que ocurrir en un restaurante. Bueno, en primer lugar, debe atender a los clientes, tomar los pedidos, luego realizar todas las compras de los insumos necesarios para elaborar esa comida que le han solicitado, preparar la comida, servir a los clientes, atenderlos y cobrarles. Serían todas las actividades que debería hacer una misma persona si es que fuese el único que lleva a cabo todas las actividades de este restaurante. ¿Bien? Entonces, supongamos que este restaurante está atendido por una única persona, o sea, yo coloco el primer trabajador L1, y supongamos que una persona a lo largo del día, trabajando 8 horas, puede atender, y esto es toda una suposición, una cantidad máxima de 10 personas o 10 platos. Puede elaborar 10 platos, haciendo todas estas actividades.
Entonces, la pregunta que viene es, bueno, ¿qué ocurriría? Bueno, si yo tengo una persona que fabrica, puede hacer 10 platos. ¿Mm? ¿Qué ocurriría si yo ahora contrato un trabajador extra? ¿Mm? Bueno, uno podría pensar, bueno, que si yo con un trabajador fabricaba o producía 10 unidades, ahora uno pensaría, de, bueno, que si yo tengo dos, debería producir 20, el doble. Uno generalmente trata de extrapolar todo y creer que el mundo es directamente proporcional. Bueno, si tengo un trabajador que produce 10, bueno, dos van a producir 20. Esa sería la lógica. Sin embargo, ocurre de que si yo contrato el segundo trabajador, en vez de producir 10, cada 20 los dos, resulta que ahora pueden producir tal vez 30 entre los dos. ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, fíjense que el hecho de que yo contrate un trabajador extra, ¿sí? Fíjense que no solamente va a duplicar la producción, sino que va a permitir producir mucho más que el doble. ¿Por qué podría ocurrir eso? Bueno, eso podría ocurrir porque ahora estas personas, no solamente que son más en el lugar y deberían producir el doble, sino que ahora pueden dividirse las tareas y cada uno especializarse, ser más efectivo, más productivo en una actividad específica. Así estas dos personas podrían dividirse, bueno, uno se queda dentro de la cocina, hace las compras y se encarga de elaborar los platos y otra persona se encarga de atender al cliente, cobrarle y servirle. Entonces, si se dividen las tareas, cada uno por sí mismo va a poder producir mucho más que si todas las cosas las hacen entre los dos. ¿Se entiende? Entonces, en principio, comienzan a operar beneficios que están derivados de la especialización y la división del trabajo. El hecho de que yo me especialice en algo hace que yo sea mucho más productivo que si yo hiciese varias cosas al mismo tiempo. Está bien, si yo pongo 10 personas a hacer 10 actividades, hacen las 10 actividades. Entonces, siguiendo con esta lógica, una persona fabricaría 10 platos y dos personas mucho más que el doble, 30 en este ejemplo. Entonces, fíjense de que si el mundo fuese perfectamente proporcional, uno pensaría de que esto yo lo podría representar con una línea recta. Un trabajador 10, 2, 20. Sin embargo, esto está mostrando que crece mucho más que proporcional. Y esa mucho más que proporcional yo lo puedo representar por una función que es convexa. Está bien. Esta convexidad que muestra la gráfica, o sea, esto que crece mucho más que proporcional, imagínense que la línea recta viene por acá, está bien, eso está diciendo que se despega, proporcionalmente que crece a un ritmo mucho más que proporcional, proviene al principio de la especialización y la división del trabajo. La especialización y la división del trabajo. Esas son las palabras claves que van a regir al principio. Luego, bueno, contrato un trabajador adicional y puedo continuar con este proceso de dividir las tareas. Bueno, ahora el cocinero, uno se divide, que va a y otro se queda en la cocina, y agrego un cuarto y un quinto, y podríamos uno especializarse en hacer ciertas verduras, otro cocer las carnes, dependiendo, podemos ir dividiendo las tareas, y entonces cada uno va a ser un especialista en lo que hace, y le va a permitir producir cada vez, por unidad de persona, mucho más que si entre todos hiciéramos todas las tareas. Entonces, si por el lado de los mozos, uno se va a encargar de atender, otro de cobrar, otro de revisar la atención en general. Entonces, mientras más personas tengamos al principio, cada una, este proceso productivo puede gozar de estos beneficios de la especialización y la división del trabajo. ¿Queda claro? Entonces, podríamos, con esta idea, pensar de que al principio se escucha ahí. Ahora sí, profe. Ahora, bien. Entonces, este proceso productivo podríamos describirlo al principio.
gráfico desde el punto de vista geométrico está respaldada conceptualmente por esto de la especialización y la división del trabajo. En esta etapa podemos decir que operan lo que se denomina en economía los rendimientos marginales crecientes. Rendimientos marginales crecientes tienen que ver con esto, que cada vez que voy agregando trabajadores, la productividad de cada uno va aumentando justamente por esa especialización. Bueno, pero llega un momento en que si yo continúo agregando personas y esta capacidad instalada está fija, es decir, la cantidad de mesas, de sillas, de mostradores, de cocinas, de heladeras y demás, es decir, todo lo que tiene que ver con la maquinaria, con las infraestructuras, con los equipos, a eso me refiero con el capital. Si eso está fijo, incluso la cantidad de metros cuadrados de la cocina o la cantidad de metros cuadrados del salón, del lugar, está fijo, llega un momento en donde añadir unidades sucesivas de este factor variable, este factor productivo que es el trabajo, comienza a generar ciertos estorbos y esa capacidad instalada fija comienza ahora a hacer ver sus efectos en términos de la productividad. Llega un momento en donde agregar más trabajadores continúa incrementando la producción total, pero el ritmo al cual se va incrementando comienza a reducirse. Entonces, esta función de producción va a comenzar a tornarse de a poco, va a dejar de ser convexa para volverse paulatinamente cóncava. ¿Lo siguen? Entonces ahora esta función se vuelve cóncava y con esa concavidad, ¿qué es lo que quiero representar? Con esa concavidad lo que quiero representar es que si este es el crecimiento proporcional, en donde si yo duplico la cantidad se duplica la producción, y la función sea cóncava, significa que ahora yo duplico la cantidad de trabajadores o agrego un trabajador más, y ese trabajador extra ahora produce menos que proporcionalmente. No por culpa del trabajador que se agregue, sino el hecho de que añadir un trabajador más a este proceso productivo comienza de alguna manera, a estorbar la cantidad de capital que está fija. El espacio, la cantidad de máquinas, la superficie del metro cuadrado de la cocina o del local comienza a sentirse, y el hecho de que yo agregue más trabajadores, la producción sigue creciendo, ¿sí? Con más mozos, con más cocineros voy a poder producir más, pero el ritmo al cual se va incrementando la producción ahora es mucho menos que proporcional, en un alto contraste con esta primera etapa en donde agregar trabajadores hacía que el crecimiento de la producción fuese mucho más que proporcional. ¿Van siguiendo? ¿Por qué la convexidad y por qué la concavidad de la función de producción? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Quiero que peguen la geometría de esta historia que estoy contando. ¿Sí? Y justamente en el práctico 1 yo les pido que narren esta historia y le adhieran esta geometría, ¿sí? Justificada en este concepto, el ejemplo. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces el punto está en que, bueno, yo agrego más trabajadores y la producción crece, pero crece a distintos ritmos. Al principio crece mucho más que proporcional y luego llega un momento en donde esto se va tornando, sigue creciendo, pero lo hace ahora a un ritmo mucho menos que proporcional. ¿Está bien? Pero noten que acá la función sigue creciendo, no deja de ser una función Claro, si creciente. se pone arriba crece mucho. ¿Cómo? ¿Perdón, qué dijeron? Entonces, noten de que esta función es una función creciente, pero el ritmo al que crece es distinto. Al principio crece con mucha más violencia y luego ese ritmo comienza a atenuarse, pero sigue creciendo. ¿Bien? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, acentuando más aún el hecho de que este capital está fijo, ¿sí? Que este capital está fijo, si yo continúo aumentando los trabajadores, bueno, voy a seguir aumentando la producción, pero esta producción va a aumentar a un ritmo cada vez menor, hasta que eventualmente esto llega a un máximo, llega a un máximo. Y aquí, bueno, los libros de texto continúan narrando esto, contando una escena que podría ser incluso hasta graciosa o rozar el ridículo, de que, bueno, si yo agrego más trabajadores, llega un momento en que esta función de producción podría alcanzar un máximo y dejar de crecer.
lo que podría estar ocurriendo. Bien, déjenme que lo ponga un poco mejor. Esta función de producción podría alcanzar un máximo acá tal vez y eventualmente dejar de crecer después. Bueno, ¿cómo se justifica conceptualmente de que yo agregue más trabajadores y haya menos producción? Es un poco ilógico. Y bueno, es también igual un poco ilógico también el ejemplo que se pone, pero para justificarlo, los ejemplos típicos que se ponen suelen ser algo así como esto. Llega un momento en donde yo agrego más trabajadores, ¿sí? Y mientras más trabajadores voy agregando, el espacio comienza a notarse. Imagínense que están en la cocina y hay 3 ayudantes, 4 o 5 cocineros, 6, 7, 8, en un espacio que no es muy grande. Entonces, mientras más trabajadores se agregan, fíjense que los trabajadores al principio son cada vez más eficientes porque se dividen sus tareas, pero vamos agregando más y llega un momento en donde comienzan a charlar, se producen distracciones, charla va, charla viene, no tardan en aparecer alguna discusión, y en alguna discusión se puede elaborar alguna riña, y en esa riña en algún momento los cocineros se agarran, no sé, a bollazos, a sartenazos, y en todo ese desbaratajo se destruye producción, y eso estaría justificando por qué contratar más trabajadores a partir de un cierto nivel podría hacer que la producción se destruya, o sea que la producción caiga, aun cuando he contratado más personas. ¿Queda claro cómo justificar el hecho de que a partir de un cierto momento agregar más trabajadores? Eso podría hacer de que el volumen total de producción sea menos que el de antes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en esta función yo quisiera marcar algunos puntos notables. Un punto notable tiene que ver con este cambio en la convexidad, donde la función deja de ser convexa para tornarse cóncava. Eso es lo que matemáticamente se conoce como ¿qué? ¿Punto de qué? Cuando la función deja de ser convexa y pasa de convexa a cóncava o al revés. Es el punto de inflexión. ¿Está bien? Otro punto notable que vamos a remarcar es el punto en donde la función alcanza su máximo valor, que es este. Ya le vamos a poner nombre a estos puntos. A estos puntos notables le vamos a llamar, déjenme que lo pongamos, y lo voy a hacer en cierta sincronía con el gráfico de abajo porque vamos a representar otras funciones más abajo. Bien. Este es un gráfico difícil y puede que tenga que hacerlo varias veces. Con tizas es un poco más fácil. Bien. Bueno, a ver, déjenme que... Ahí estarían en sincronizado estos dos valores, que le vamos a poner nombre, que después vamos a entender por qué le llaman así, le llamamos así. Esto es lo que vamos a llamar el L1, y este de acá vamos a llamar el L3. Después vamos a ver por qué se llama L1, L3. Claramente hay uno más, y lo vamos a definir después. Bien. Entonces, marcamos estos puntos notables, el punto del máximo que llamamos L3, y esta es la cantidad de trabajadores en donde la producción alcanza su máximo valor, y esta es la cantidad de trabajadores en donde la función cambia de convexa a cóncava. Bueno, en esta función de producción que hemos hecho acá, yo he representado el producto total y respaldado la convexidad, la concavidad y el tramo decreciente a través de esa historia del restaurante. Bien. Vamos ahora a definir dos nuevos conceptos. ¿Sí? Queda claro entonces que la convexidad tiene que ver con rendimientos mucho más que proporcionales y la concavidad con rendimientos menos que proporcionales, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a definir ahora dos conceptos nuevos. Dos conceptos. Esto siempre va contra L, ¿no? Lo que llamamos el producto medio. Recién teníamos el producto total, o también llamado Q, y esa era la función de producción, que es un dato. Después vamos a ver, ya les voy a dar algunos ejemplos de funciones de producción. Alguna función de producción que pueda generar esto, tendría, para que genere que tenga esta forma convexa, cóncava y demás, necesitamos una función de producción que sea como mínimo un polinomio cúbico.
O sea, una parábola cuadrática no me va a generar este cambio de convexidad, porque ya siempre son cóncavas o convexas, sino necesitamos un polinomio cúbico. Entonces, un ejemplo con el cual podemos trabajar después es tomar como función de producción, como producto total, una función que sea, a ver, 900L más 500L cuadrado menos 8L al cubo. Este ejemplo muestra lo que es un polinomio cúbico, y este polinomio cúbico tiene la suficiente flexibilidad como para que la gráfica demuestre el tramo convexo, el tramo curvo, el máximo, el mínimo, etc. Bien, entonces, estas funciones de producción, estas etapas de la función de producción, es muy común representarlas matemáticamente con funciones cúbicas. Y después le vamos a graficar con todos los detalles. Por ahora la exposición es geométrica y conceptual. Bien, bueno, vamos ahora a definir un concepto nuevo, que es lo que vamos a llamar el producto medio. Producto medio, o igual también el Q medio, son formas distintas de notarlo. El producto medio, o también lo que se podemos llamar el producto unitario o producto por trabajador, esto va a indicar cuánto está produciendo cada trabajador en promedio. No un trabajador en específico, sino cuánto está produciendo cada uno en promedio. ¿Cómo calcularían el trabajador el producto promedio? O el producto unitario. ¿Cómo lo calcularían matemáticamente? Tomaríamos la función de producción QDL, el polinomio cúbico, por ejemplo, ¿y qué hacemos con eso? Si yo enchufo un L, acá fíjense que en esta función yo enchufo un L, y esto me va a devolver la cantidad de unidades totales que fabrican entre todos. Yo pongo L igual a 10, bueno, hago la cuenta, 10, 900, ¿verdad? Y esto me da un número. Ese número es la cantidad de unidades del bien que fabricarían entre esos 10 trabajadores. Ahora, si yo quisiera saber cuánto fabrica en promedio cada uno de esos 10, a ese producto total, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué haríamos? ¿Qué ¿Habría hacemos? que dividirlo por la cantidad de trabajadores? Claro, lo dividimos por la cantidad de trabajadores. Entonces, este producto total Q lo divido en L. ¿Está bien? Si esta fuese una función lineal y yo la divido en L, obviamente me va a quedar una constante, pero claramente esta función no es lineal, con lo cual este producto medio, esta función media, fíjense que no va a ser una constante, sino que va a ser una función de la cantidad de trabajadores. Y eso tiene mucho sentido conceptual. Fíjense que no es lo mismo lo que produciría un trabajador si yo empleaba un trabajador, producía 10. ¿Se acuerdan? Si yo empleaba 2, hacían 30 entre los dos, o sea, 15 cada uno. O sea que ese producto medio, lo que fabrica en promedio cada trabajador, no es constante, sino que depende de la cantidad de trabajadores que hay. Está bien, un trabajador podría ser más o menos productivo en promedio en función de cuántos trabajadores hay. Si estamos en las primeras etapas, más trabajadores voy agregando, más productivos, o sea, más van a producir cada uno, pero llega un momento en que si voy agregando más y más, por ejemplo, cuando lleguemos acá, ese producto unitario va a comenzar a descender. ¿Entienden lo que digo? Me refiero a que no es una constante, sino que es una función, producto medio. ¿Claro? ¿Sí? Lo que produce en promedio cada trabajador no es constante, sino que depende de cuántos trabajadores hay, justamente por la forma en que tiene esta gráfica. ¿Vamos bien hasta ahí? No es constante, sino que va a ser cambiante lo que produce cada trabajador en promedio. Logran distinguir lo que producen trabajadores en promedio de lo que producen entre todos. Esta función es el producto total, lo que fabrican entre todos. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, entonces, si tuviésemos que calcularlo con esa función, el producto medio en función de L, habría que dividir esta expresión en L. Entonces, ¿cómo quedaría? 900 más 500 por L, fíjense que estoy dividiendo en L, menos 8L cuadrado. ¿Ven? Si yo divido todo esto en L, me queda esta expresión. ¿Queda claro? Ese sería el producto medio calculado en términos algebraicos. Entonces, queda claro lo que es en términos algebraicos, queda claro lo que es en términos conceptuales. Ahora restaría ver cómo ver en esta gráfica original al producto medio. ¿Cómo vemos en esta gráfica al producto medio? ¿Cómo podríamos verlo al producto medio? ¿Ideas?
¿Cómo podemos verlo el producto medio? Fíjense que el producto medio, ¿no? De L, se calcula Q de L dividido L. Dividido L. Si yo considero en la función, por ejemplo esto, entonces yo tengo esta función, ¿no? Esta es la función de producción, al menos en este primer pedazo, y yo trazo un punto, por ejemplo este punto, y este punto tiene coordenadas L0 y acá Q evaluado en L0. Entonces fíjense que si yo trazo un rayo, y un rayo es una línea recta, pero que tiene ordenada el origen cero, es decir, es una recta que parte del origen. Cada vez que la recta parte del origen es lo que se denomina un rayo. Si yo trazo un rayo, o sea que parte de este cero y se apoya justo en el punto de la función. Fíjense que ese rayo tiene una pendiente. Una pendiente. Y esa pendiente, ¿a cuánto es igual? ¿Cuál es la pendiente de este rayo? Fíjense que este triángulo, la pendiente de este triángulo, ¿sí? La pendiente de este rayo, como estos triángulos son equivalentes, es lo mismo que calcular esto. ¿Ustedes cómo calculan la pendiente? La pendiente la calculan cambio en Q dividido cambio en L. Bien, pero este triángulo sería el cambio en Q y este el cambio en L, pero también es equivalente a calcular la pendiente así. Fíjense que esto sería el cambio en Q, la pendiente, el cambio en Q, y este sería el cambio en L, para calcular la pendiente. Pero este cambio en Q es justamente Q. Y este cambio en L es justamente el L0. O sea, que la pendiente de este rayo, si yo divido el Q0 en L0, fíjense, dividir Q0 en L0, esto me va a estar calculando la pendiente de un rayo que parte del origen. Está bien, entonces, la pendiente del rayo que parte del origen y hace contacto en el punto en donde yo quiero calcular el producto medio, la pendiente de ese rayo es el producto promedio, el producto unitario, el que fabrica cada trabajador en promedio. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a esta gráfica, y por ejemplo yo quiero calcularlo en este punto, fíjense que el producto promedio lo calcularíamos ahí. Bien, entonces la pendiente de esta recta naranja es lo que me representaría el producto medio. ¿Lo ven? Si yo lo calculo en otro L, acá, por ejemplo, hace que la inclinación de la pendiente es mayor, y así podríamos hacer un barrido por cada uno de los puntos. Entonces, en cada punto de esta función yo puedo visualizar al producto medio como la pendiente del rayo que parte del origen. ¿Queda claro por qué la pendiente del rayo que parte del origen es la interpretación geométrica del producto medio? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, entonces, recapitulo, la forma de ver geométricamente el producto medio es la pendiente del rayo. O sea, la inclinación de la recta que parte del origen y hace contacto a la gráfica en el punto en donde yo quiero cambiar. Entonces, fíjense que la inclinación de esta recta va variando en función de en qué punto yo la evalúe. Bien, entonces, yo acá abajo quiero que grafiquemos cómo va evolucionando el producto medio en función del L. Quiero ir viendo cómo va evolucionando esta pendiente, ¿sí? A medida de que yo voy aumentando la cantidad de trabajadores. ¿Qué es lo que notarían? La función producto medio, a medida que yo aumento L, que es la que voy a graficar abajo, ¿será en este primer tramo creciente o decreciente? ¿Aumenta el producto medio a medida que yo aumento L? ¿Disminuye o queda constante? ¿Qué es lo que ven geométricamente? Imagínense de manera animada esto, que yo voy haciendo sucesión de rayos. ¿Qué es lo que ven? Al principio estas rectas se vuelven más inclinadas o menos inclinadas. ¿Qué ven? Más inclinadas.
se vuelven más inclinadas, ¿bien? Entonces, se vuelven más inclinadas. Pero, fíjense que en algún momento esto va a alcanzar una inclinación máxima. En algún momento, yo sigo trazando rectas, esto va a alcanzar una inclinación máxima y luego a partir de ahí, si yo lo calculo en puntos, por acá, imagínense todas las rectas, fíjense que ese producto medio comienza a descender también. O sea que es creciente hasta un momento, pero luego comienza a decrecer. ¿Lo siguen? Y imagínense de manera animada una sucesión de pendientes, que va haciendo contacto en cada punto de esta curva amarilla, ¿sí? Todas las pendientes. En algún caso, fíjense, esto va siendo decreciente. Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel de L, cuál es el L en donde se va a alcanzar la máxima inclinación del rayo? ¿Dónde creen que va a ocurrir eso? ¿En qué nivel, en qué lugar de esta curva amarilla, en qué punto yo voy a alcanzar la máxima inclinación del rayo? A ver, algunas posibilidades. En el punto de inflexión, en el punto en donde la función es máxima, en otro lugar, ¿qué elegirían? ¿Dónde se alcanza la máxima inclinación? ¿Qué ven? Es visual la respuesta. ¿En otro lugar? En otro lugar, ¿en dónde? Después de donde alcanza la máxima producción. De L3 para En allá, el medio, ¿no sería? entre L1 y L3, Claro. Sí. ángulo. De L3 para la derecha sería. Para allá. Claro. Fíjate que, no sé si vos podés hacer el rayo, lo vamos a hacer. Ahí. Si yo lo hago a la derecha, fíjate que decreció. Y si yo lo hago un poquito antes, fíjate que es mayor incluso que hacerlo ahí. ¿Lo ves? La pregunta era en qué L se debería encontrar el punto en donde tiene máxima inclinación. Claramente no es ahí, porque un poquito antes, por ejemplo, ahí ya tiene más inclinación. ¿Lo ven o no? ¿Entienden lo que digo? ¿Dónde debería ubicarse el L de modo tal de que el rayo que se apoya en ese punto sea lo más inclinado posible? Profe, sería Rango. entre L1 y L3. Entre L1 y L3, en algún lugar de acá. ¿Y exactamente dónde va a ser? En aquel punto en donde ese rayo sea a la vez como fíjense que la máxima inclinación se alcanzaría ahí. ¿Lo ven? Bueno, ahí lo hice muy largo. Pero la máxima inclinación estaría, ven ahí. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. Este es un punto importante. Ahí se alcanzaría. Entonces, ¿cuándo la pendiente del rayo va a ser máxima? Cuando ese rayo sea a su vez tangente a la función de producción. ¿Queda claro? Fíjense que a la derecha de esto, si yo trazo otras gráficas, fíjense cómo las pendientes sucesivas son cada vez más planas hacia la derecha. Y a la izquierda también son más planas. En este punto se alcanza la máxima inclinación posible. Imaginen que ustedes toman esto y va peinando toda la gráfica. Imaginen una visualización, un video animado donde tenemos todo esto. Y vemos que ahí se alcanza la máxima inclinación posible y luego de ahí comienza a descender. ¿Están convencidos de que es así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Es todo geométrico, por ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, ese punto en donde es tangente el rayo con la función de producción, se merece que lo destaquemos, y eso es lo que vamos a llamar acá el L2.
Y con la simbología vamos a tener acá abajo el 1, el 3 y el L2. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué vendría a representar ese máximo? Esa inclinación máxima. Eso es lo que sigue. Eso es Ah, lo que sigue ahora. Bien. ¿Qué representa ese punto de máxima inclinación? A ver. Dijimos que desde 0 hasta L2, este producto medio es creciente. Entonces, toda la gráfica de producto medio la debería poder representar algo así. Función creciente hasta el L2. Esto en naranja que he colocado acá es como si fuese un medidor, un inclinómetro que marca cuánto es la inclinación de estas rectas, de estos rayos. ¿Está bien? Entonces, este inclinómetro muestra su máxima inclinación en el E2 y a partir de ahí, esto comienza gradualmente a ascender. ¿Queda claro? Esto que he representado acá es lo que llamamos el producto medio, reducido geométricamente como la inclinación de los rayos. ¿Va bien acá? ¿Sí? No. Hasta acá este punto, que es el mismo, donde se produce ahí, este punto en donde el rayo es tangente a la función, uno lo interpreta como el máximo producto medio. Ahí está, derivada cero, tendría la máxima inclinación. ¿Siguen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se siguen? Abajo, Sí, insisto, lo que he profe, graficado es el producto. ¿Sí? yo tengo una duda. En el gráfico del producto medio, nunca, esa recta, bueno, esa curva nunca toca el eje L. Sí. Habría que ver con más detalle cómo es la forma de la cosa. Es decir, si esto arrancase chato y va así, bueno, ahí sí tendríamos pendiente cero. ¿Bien? Para no meterme en problemas y como esto es una gráfica a mano alzada, lo dejo abierto acá. Pero para que arrancase de cero, tendría que venir la función así todo y después comenzar a crecer. Está aquí, de modo tal que si yo tomo acá el punto, ahí tengo pendiente cero en la inclinación. ¿Se entiende lo que digo? Depende de cómo hemos graficado. Y para saber el detalle de cómo viene la función acá, bueno, necesitaría poder graficarla y tener toda la precisión algebraica. ¿Está bien? Pero sí, podría arrancar de cero y llegar a ser cero, bueno, cuando este producto se haga cero. Cuando este producto se haga cero acá, bueno, esto se va a hacer cero también. ¿Queda claro? Ahora es Sí, profe. conceptual y geométrico. Después le vamos a poner toda la precisión analítica dentro de un rato. 20 minutos más o menos le vamos a poner todos los detalles exactos de cómo son estas gráficas. Bien, esto ahora es en el aire, es en general. Que a veces es más difícil cuando es global, conceptual y geométrico, que cuando tenemos simplemente ecuaciones. ¿Vamos bien hasta acá entonces? ¿Sí? Bueno, entonces el punto que sigue ahora es agregar un nuevo concepto. Concepto que es el de producto marginal. Producto marginal. Déjenme que borre esto. Vamos ahora con producto marginal. El producto marginal, ¿sí? Producto marginal. Tal vez en matemática vieron algunos ejemplos de lo que son las variedades marginales en economía, en matemática. El producto marginal se va a calcular matemáticamente como la derivada de la función de producción con respecto a L. Y esto es una función, ¿no? Y luego hay que evaluarlo en un punto, como antes. El producto marginal lo defino matemáticamente como la derivada de Q con respecto a L. En el ejemplo de recién, la derivada de esta función de producción, de esta Q, es igual a ¿qué? 900 más
1000L, ¿sí? Este 2 baja al frente, menos 24L cuadrado. Ese sería lo que llamamos el producto marginal. El producto marginal de L como función. En el ejemplo, ¿no? Sería el producto marginal y esta es la definición general. Entonces, esa es la definición matemática, es la derivada de la producción total con respecto al trabajo. ¿Qué significa conceptualmente? Bueno, el producto marginal, ¿sí? El producto marginal, tiene que ser interpretado como, ya que es una derivada, yo tendría que interpretarlo como una pendiente de la recta tangente, ¿bien? Entonces, este producto marginal tengo que interpretarlo como en cuánto se incrementaría la producción total cuando yo contrato un trabajador adicional. ¿Se acuerdan cuando veíamos utilidad marginal? Que decíamos era en cuánto se incrementa la satisfacción del consumidor por consumir una más de X, por ejemplo. Bueno, esto es parecido. En cuánto se incrementa la producción total como consecuencia de contratar un trabajador adicional. Entonces, noten la diferencia entre lo que es el producto marginal y el producto promedio. El producto promedio es lo que está fabricando en promedio cada una de las personas, y el producto marginal es en cuánto se incrementaría la producción si yo contratase un trabajador extra. Está bien, no es lo mismo. Esto es lo que le aporta al proceso productivo el hecho de que yo contrate un trabajador adicional, mientras que esto es cuánto está fabricando en promedio. ¿Está bien? Estas cosas en general no son iguales. Si yo contrato un trabajador más, ese trabajador más no necesariamente va a rendir lo mismo que el promedio hasta ese momento. De hecho, el hecho que agregue un trabajador más podría alterar el proceso productivo, la división de tareas y demás, y afectar la productividad de los otros, y en consecuencia, cuánto va a incrementar o cuánto va a hacer variar la producción total. ¿Queda claro lo que es el producto marginal? Entonces, el producto marginal es en cuánto se incrementa la producción total como consecuencia de contratar un trabajador extra o de despedir a un trabajador extra si es que reducimos L. ¿Queda claro la definición conceptual? Geométricamente, ¿qué es lo que va a ser geométricamente el producto marginal? El producto marginal, ¿sí? Al ser una derivada, ¿cómo debería ser interpretado en términos geométricos? Supóngase que lo queremos calcular acá, al producto marginal. ¿Cómo yo lo calcular? ¿Cómo yo lo podría visualizar en esta curva amarilla a el producto marginal? Así como el producto medio yo lo visualizaba como la inclinación de los rayos, al producto marginal lo podría visualizar como La tangente. la que de la tangente. La inclinación de la tangente. La inclinación de la tangente. Entonces, los marginales lo identifico como la inclinación de la tangente y los medios como la inclinación de los rayos. Entonces, yo lo podría graficar acá. Voy a poner la tangente acá. La tangente y la inclinación de esa recta tangente es lo que vamos a llamar el producto marginal. La inclinación de esa recta tangente es la inclinación del rayo, que era bien. Fíjense qué ocurriría ahora en esta gráfica. Vamos a poner en color azul. Supóngase que yo quiero calcular el producto marginal acá, en este punto. En ese punto, si yo quiero calcular el producto marginal, fíjense que trazaría una recta tangente así. Una recta tangente así. Bueno, sería el marginal. Bien. Si lo hago en un punto de acá, esta nueva
este punto ahora, ¿va a ser más inclinado o menos inclinado? ¿Lo ven? Ahora es más inclinada que antes. ¿Lo notan? ¿Sí o no? ¿Lo notan? ¿Sí? ¿No? Se tiró de la pantalla, profe, por eso yo no lo veo aunque sea. Bien, ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí, las líneas ahí. azules. ¿Sí? Entonces, si yo voy incrementando en esta primera parte la cantidad de trabajadores, ¿estas inclinaciones son mayores o menores? Fíjense que si lo hago por acá abajo, en una cantidad menor, sería algo así. Bien, entonces ahí he marcado una sucesión de rectas tangentes. ¿Lo ven? ¿Qué podrían decir? El producto marginal, que es la inclinación de esas azules, la inclinación de las tangentes, la inclinación de las azules. La inclinación de las azules, ¿es una función creciente o decreciente de L al principio? Hasta L1 al menos. ¿Cómo lo ven? Creciente. Creciente. Bien. Vemos que esto se vuelve cada vez más inclinado. Entonces, tengo que marcarlo como una función creciente. Entonces, acá voy a marcar, esto en azul que voy a poner acá, es como un inclinómetro, como que tengo una aguja que me va diciendo, me va midiendo la inclinación de estas tangentes ahora. Bien. Entonces, debería graficar una función creciente. Bueno, pero yo podría graficar una función creciente por acá arriba o también una función creciente por acá abajo, o superpuesta a la naranja. Bien. Ahora, si yo comparo, digo, son posibilidades lógicas, no sé en dónde hacerlo. Entonces, yo sé que tengo que graficar una función creciente. Bien, ahora, comparado punto a punto, la inclinación del rayo con la inclinación de la tangente, la inclinación del medio con la del marginal, la inclinación del naranja con la del azul, ¿sí? Punto a punto, al menos hasta L1. ¿Cuál es mayor? ¿La inclinación del rayo o la inclinación de la tangente? Siempre acá. Imaginen los rayos que están en cada uno de estos puntos y las tangentes. Comparado punto a punto, ¿cuál es más inclinado? ¿Tangente o rayo? ¿Azul o naranja? Las tangentes. Las tangentes, los azules. ¿Está bien? O sea que tengo que representar a una función que es creciente y a su vez tiene que estar por encima de la naranja, que es el que medía las inclinaciones de los rayos. ¿Está? Sí, eso es lo que yo voy a representar. Bien, eso es lo que yo sé hasta ahora. Bien, continúo, ya lo vamos a representar. Ahora, pregunta. Esto, a medida que yo voy aumentando L, esto se va volviendo más inclinado. Pregunta, ¿dónde alcanza esta función la máxima inclinación de la tangente? Esa tangente, ¿dónde alcanza máxima inclinación? ¿En L1, en L2, en L3? ¿En algún intervalo, en alguna zona intermedia entre esos puntos? ¿Dónde o entre quiénes? A ver el desafío visual de esto. La respuesta es visual. ¿En L3? En L3, fíjense, ¿cuánto es la pendiente en L3? A ver. ¿Cuál es la inclinación de la tangente en L3? De la tangente, ¿eh? No del rayo. Aquí tenemos el máximo. Y ahí tengo pendiente 0. ¿Lo ven? Esa es la recta tangente. Ahí es el máximo. Entonces, un punto notable, ya que ya que lo hemos preguntado, sabemos que esta función en azul que voy a graficar, en L3 tiene que valer 0. O sea que esa función corta a L3 en alguna zona. ¿Queda claro? Pregunta, entonces no me respondieron. ¿En qué volumen de trabajadores la tangente tiene máxima inclinación? En L1.
En L1, Entre En L1 L1. y L2, ¿no? Sí, es en L1. ¿Se acuerdan que este L1 era el punto de inflexión? Y el punto de inflexión, fíjense que ahí, en esa zona, se alcanzaría la máxima inclinación posible. Hasta ahí. Bien, bueno, no quiero hacerlo para embarrar tanto el gráfico. Pero imagínense que acá está la recta tangente, y ahí se alcanzaría la máxima inclinación. Luego, a la derecha de este punto, la recta tangente comienza a reducirse gradualmente. ¿Lo ven? A ver, no lo quiero hacer. Voy a amarrar mucho el gráfico, pero noten de que ahí se alcanzaría la máxima inclinación posible. ¿Bien? Y luego a la derecha de esto, a la derecha, por ejemplo en este punto, yo tendría, ustedes podrían ver que a partir de acá, esto ya es decreciente, ven que es decreciente, y si yo lo pongo acá, esto es decreciente. ¿Está bien? ¿Ven? Entonces, a la derecha de este punto, fíjense que esto comienza a bajar, hasta que se hace cero. Y alcanzaría la máxima inclinación junto a este punto. ¿Bien? ¿Qué pasaría en L2? A ver, lo vamos a graficar ahora, vamos a ir llenando esto. Dijimos que la inclinación de la tangente era una función creciente, que estaba por arriba de la función producto medio, punto a punto, y que alcanzaba su máximo en el punto de inflexión, en L1. O sea que yo tendría que graficar algo así. Una función azul va por arriba de la naranja, alcanza su máximo en L1. Y desde L1 en adelante comienza a descender esta función. ¿Está bien? Alcanza su máximo justamente en L1. Ahí. Tiene su máximo. ¿Lo ven? La máxima inclinación del producto medio. ¿Está bien? Ahora, fíjense que esto continúa descendiendo, la partida continúa descendiendo, pero la recta azul sigue teniendo más inclinación que la naranja. Hasta que llegamos al L2. En el L2, ¿qué es lo que ocurre? El rayo es a su vez tangente en L2. O sea, de que en el punto L2, el rayo y la recta tangente es la misma cosa. ¿Lo ven? En L2, el rayo y la recta tangente es la misma cosa. ¿Lo ven? O sea, ¿qué implicaría en términos del gráfico? Que la recta azul atraviesa la naranja. Está bien, la recta azul atraviesa a la naranja justo en L2. En L2, fíjense que las dos coinciden. Bien, pendiente de tangente y pendiente de rayo coinciden en L2, porque en L2 justamente el rayo era por definición tangente a la curva. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y a partir de ahí, noten de que la pendiente de los rayos, por ejemplo, marco uno más, lo hago ahí, acá mejor. Noten que la pendiente de los rayos, ahora si yo comparo este punto con esta otra, fíjense que la pendiente del rayo, la naranja, ahora pasa a tener más pendiente que el azul. Lo mismo si lo hago acá, no quiero embarrarlo tanto. Pero vean, si yo comparo este punto, ahora el rayo, la naranja, es más inclinada que la azul. Y eso se indica de que a partir de ahí, la gráfica naranja está por encima de la gráfica azul. ¿Está? ¿Se entiende? Lo borro para que no quede tan embarrado. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bueno, Sí. entonces, esto es descendiente, la atraviesa, a partir de acá se invierten los roles, el medio está por encima del marginal, el marginal continúa descendiendo y se hace cero en L3, algo que ya habíamos definido antes. Entonces, en L3,
esto tiene que atravesar así. Y noten de que de L3 a la derecha, la función se torna decreciente. Por ejemplo, si lo hacemos acá, en este punto, o a ver acá, ahí si quieren, noten de que la recta tangente ahora es negativa, ¿eh? Es una función decreciente, ahí estaría decreciendo el producto. Ven, a partir de que es decreciente, entonces esa función decreciente, ustedes ya lo saben que es derivada negativa. Entonces el producto marginal es decreciente. Entonces en azul, acá, hemos representado al producto marginal. Producto medio y acá el producto marginal en azul. ¿Queda claro? Estas son todas las relaciones que hay entre producto total, medio y marginal. Y en lo marginal lo he deducido geométricamente como inclinación de tangentes. Y al naranja, producto medio, lo deduje como inclinación de rayos. Siempre trazada sobre la gráfica original, que era la curva en amarillo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Esto es todo un despelote. Si uno lo mira, el gráfico final es un despelote, pero si lo va viendo cómo lo fuimos construyendo, esto se entiende mucho mejor y por etapas, por pedazos, como fuimos dibujando cada cosa. O sea, fíjense que lo que dibujimos de la recta azul fue, primero que era una función creciente, las tangentes eran crecientes, y eran crecientes hasta L1, hasta acá, luego de acá es decreciente. Pero hasta L2, hasta E2, las pendientes de las azules eran mayores que las pendientes de las naranjas. Si las comparamos punto a punto, las pendientes de las azules eran mayores que las pendientes de las naranjas. Y desde L2 en adelante, la pendiente de los rayos era mayor a la pendiente de las tangentes. Pendientes naranjas mayor a las pendientes azules. ¿Queda claro el porqué de cada una de estas cosas? ¿Sí? Estas son todas las propiedades que se verifican en la función de producción. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, déjenme que anote algunas propiedades ahora. En esto. Quisiera verlo a este gráfico. Lo vamos a cortar. Lo ponemos acá. Perfecto. Bueno, acá tenemos la misma de todo lo que hemos hecho recién. Borramos. Perfecto. Fíjense entonces que tenemos bien esto. Vamos a definir ahora tres etapas. Etapa 1. Etapa 2. Y etapa 3. La etapa 1. Lo que hace la división entre la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 es el producto medio. El producto medio es el que va a hacer la división entre una y otra. Entonces, la etapa 1 va a ser todo ese periodo que va desde, a ver, lo ponemos acá. El producto medio es máximo. Esto es lo que llamamos etapa 1. ¿Sí? Toda esta parte hasta acá. Si la quisieran ver, esto iría en todo el intervalo que va desde ahí hasta ahí. Esa es la etapa 1. Borro. Esto, pero no este. Esta sería la etapa 1. Bien. La etapa 1 es desde 0 hasta L2. Bien.
La etapa 2 va a ser entre L2 y L3. Ahí. Y la etapa 3, desde ahí en adelante. Esta es la etapa 3. Bien, y lo mismo podríamos representar acá. Bien, la etapa 1. Etapa 2, y desde acá en adelante, la etapa 3. Bien, entonces, noten de que el punto de inflexión, el máximo del producto marginal, está comprendido, forma parte de la etapa 1. A veces es muy común creer que el que divide las aguas es el L1 y no, es el L2 el que hace la distinción. Bien, quiero que veamos las propiedades que tiene la etapa 1. En la etapa 1, bien, que es de acá hasta acá, ¿qué es lo que notamos? Bueno, notamos de que el producto medio, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? El naranja, la pendiente de los rayos, hasta L2. Hasta L2, ¿cómo es el producto medio? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Bien. El producto marginal, comparado con el producto medio, desde 0 hasta L2. Desde 0 hasta L2. Fíjense que el producto marginal es mayor al producto medio. Estas son características exclusivas de esta etapa. ¿Está bien? La etapa 2 se caracteriza porque es una zona en donde el producto medio, es decir, L2, L3, esta es la etapa 2, ¿sí? En donde el producto medio es decreciente. Decreciente, esa es la etapa 2. Y a su vez, el producto marginal, comparado con el producto medio, es menor. La azul pasa a estar por debajo de esta otra. Esas son las propiedades. ¿Bien? Y la etapa 3 se caracteriza porque el producto marginal, a diferencia de los otros, ¿sí?, es negativo. Por lo que es lo mismo, el producto total es decreciente. El producto total es decreciente o la derivada negativa. Desde L3 en adelante el producto total decrece o su producto marginal es negativo. Estas son las propiedades exclusivas de la etapa 1. ¿Bien? Luego podemos tener otras propiedades no exclusivas. Por ejemplo, en la etapa 1, obviamente el producto marginal es positivo y el producto total es creciente. Esa es una característica también de la etapa 1, pero también es compartida con la etapa 2. El producto marginal es positivo y el producto total es creciente. O sea, son características compartidas con la etapa 1 y 2, pero no con la 3. ¿Bien? Estas características son propias de la etapa 1 y 2, pero no son distintivas. No es que yo con esta característica pueda distinguirlas. Estas dos que he colocado acá arriba son las características exclusivas de cada etapa y es lo que permite distinguirlo. ¿Bien? Y características no exclusivas de la etapa 3 son que el producto medio es decreciente, ¿sí? Esto es obvio, el producto medio es decreciente de L3 en adelante, pero también lo era en la etapa 2. Y el producto marginal es menor que el producto medio. O sea que estas características son compartidas también con la etapa 2, pero no las hacen exclusivas. Lo que he colocado acá arriba son las exclusivas, son las que nos van a permitir identificarlo luego cuando tengamos números, en qué zona o en qué etapa estamos. En términos conceptuales, ¿qué significa esto? En términos conceptuales, esto significa de que la etapa 1 es la etapa en donde el producto medio es creciente. ¿Qué significa que el producto medio sea creciente? Significa que agregar más trabajadores aumenta la productividad de cada trabajador. Cada trabajador se vuelve más productivo en la etapa 1. Estoy en una zona en donde yo contrato más trabajadores y los trabajadores se vuelven cada vez más productivos. Eso es etapa 1. En la etapa 2, la característica distintiva es que en la etapa 2 el producto medio es decreciente. ¿Qué significa el producto medio decreciente? Bueno, que acá yo agrego más trabajadores, ¿sí? Y si bien la producción continúa creciendo, porque noten que en la etapa 2 la producción continúa creciendo, ¿sí? La productividad de cada trabajador, el producto medio, comienza a disminuir. Más trabajadores agrego, tengo más producción, pero lo que me rinde cada trabajador es cada vez menos. Entonces la etapa 1, 2 y 3 tienen que ver con la productividad. O sea, si estoy en una zona de productividad creciente, el producto medio es esta. Y si estoy en una zona, en una etapa 2, el producto medio, la productividad de las personas es decreciente.
Y la etapa 3 es tal vez la menos importante, porque es la que no se va a usar nunca. La etapa 3 es aquella que se caracteriza porque la función de producción es decreciente. O sea, una zona en donde nadie óptimamente va a elegir estar ahí. ¿Bien? Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Queda claro entonces las características distintivas de cada una de estas, cómo las hemos y demás. Entonces la etapa 1, la etapa 2 hacen referencia a la productividad de las personas cuando yo agrego más trabajadores. Si yo agrego más trabajadores y estoy en etapa 1, entonces el producto medio es creciente. Si yo agrego más trabajadores y la productividad de cada uno baja, estoy en etapa 2. Noten de que yo digo que baja la productividad, pero no que baja el producto. ¿Está bien? Que baje la productividad significa esto. Producto medio decreciente, baja. Pero que baje la productividad de las personas no significa que el producto baje. Fíjense que el producto sigue subiendo. ¿Está bien? Eso es etapa 2. Que quede claro, ¿no? No es que yo digo baja la productividad, no significa que baje el producto. Entonces, cuando ustedes tengan que hablar, escribir, tengan mucho cuidado con las palabras producto, productividad, no es lo mismo. ¿Está? Entonces, lo que distingue a las etapas es la productividad. ¿Queda claro? Bien, y por último, quiero dar una explicación conceptual de por qué esto, por ejemplo, producto marginal mayor que el medio, tiene que ver con producto medio creciente. ¿Por qué si el producto marginal es mayor al medio, el marginal que sea mayor que el medio, si el marginal es mayor que el medio es porque el medio está en una etapa creciente? ¿Por qué sea eso en palabras? ¿Bien? Bueno, quiero darles un ejemplo de esto. Y tiene que ver con el punto 2, luego del práctico que explicarlo. ¿Por qué un producto marginal mayor que el producto medio implica que el producto medio sea decreciente? ¿Por qué? Bueno, el ejemplo típico que se suele utilizar en todos los libros de texto es el ejemplo del promedio de la carrera. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora están en segundo año y posiblemente ya han rendido 5 o 10 materias y tienen un promedio. O sea, supongamos que hasta ahora tienen un promedio han rendido 6 materias y tienen un promedio de 8. ¿Bien? Y luego van en julio y rinden un examen final. ¿Bien? Y en ese examen final ustedes sacan un 9. ¿Qué va a pasar con su promedio? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Este es el promedio de la carrera. ¿Aumenta o disminuye? Tienen promedio 8, sacan 9. Aumenta. Aumenta. Es obvio. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, asimilar al producto promedio. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Sí, bien. Entonces, cada vez que ustedes saquen una nota, o sea, cada vez que el marginal, que es la nota que por encima del promedio, el promedio va a crecer. Cada vez que el marginal esté ahí, el medio crece. ¿Sí? Al revés, si ustedes tienen un promedio de 8, es el promedio, y sacan un 2, final, el promedio obviamente se derrumba. Y la nota marginal, que es esta, el último examen, ¿sí? Es menor a la promedio del promedio cae. Bueno, es lo que estamos. Recuerden que... ¿Se escucha ahí? Sí, profe, por lo menos yo no escuché nada de la explicación. Se cortó todo. Del promedio 8 y 9 tampoco. No, profe, yo Del tampoco. promedio de 8, hasta ahí escuché. Y el 9 no.
Yo por lo menos no. Bueno, va de nuevo. Supónganse que tienen promedio 8 en la carrera y van a un examen final y rinden 9. Y sacan 9 en julio, ahora, en una materia. Si sacan 9, ¿qué va a pasar con su promedio? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Está claro? Entonces, esta nota del examen final uno la puede asimilar a el producto marginal. Y la nota y el promedio de la carrera lo asignamos al producto medio. Cada vez que el producto marginal, cada vez que la nota marginal sea mayor al producto medio, el medio crece. Si ustedes sacan una nota, un producto marginal mayor al promedio, ese promedio crece. Si ustedes contratan a un trabajador que es más productivo que el promedio, entonces ese promedio crece. ¿Está? Y al revés. Si ustedes tienen que un marginal es menor que el medio va a decrecer. ¿Por qué? Si ustedes tienen promedio 8 y rinden un examen final en julio y sacan 2, su promedio claramente disminuye. ¿Está bien? Se derrumba. Entonces, si tengo 8 y saco 2, el promedio baja. Entonces, si yo tengo un producto marginal, la nota del examen menor al promedio, el promedio tiene que decrecer. Si yo contrato a un trabajador extra, recuerden que eso era el producto marginal, y ese trabajador extra me va a producir menos que el promedio hasta ese momento, claramente este individuo que yo contrate, como fabrica menos que el promedio, claramente el nuevo promedio que calcule con este nuevo tipo incluido va a ser menor que antes. Arruina el promedio. ¿Entienden el porqué conceptual? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Entonces, esa relación entre producto medio y marginal, cuando uno es creciente, cuando uno es mayor que el otro, si el marginal es mayor que el medio crece, si el marginal es menor que el medio decrece, es una relación que se da no solamente para las producciones, se da para las producciones, para los costos, para cualquier relación media y cualquier relación final. Por ejemplo, el promedio de la carrera y la nota final, la nota del último examen que sacaron. Esta es una relación matemática que se da siempre, en cualquier variable media y en cualquier variable marginal. ¿Está? Entonces, esto va a volver a aparecer cuando veamos costos y cuando veamos otras estructuras, la relación entre los medios y los marginales. Ustedes siempre tienen que tener presente este ejemplo de las notas y tenerlo ya semi-automatizado cuando hablemos de estas cosas. ¿Bien? Queda claro entonces etapas de la producción en el corto plazo. Recuerden que en todo esto tenemos una constante de que el stock de capital está fijo. Lo que genera estas formas en las fronteras, en las funciones de producción, es el hecho de que el stock de capital esté fijo. ¿Sí? De hecho, el hecho de que estemos en la etapa 2, la función decreciente, ¿sí? Yo agrego más trabajadores y los trabajadores son menos productivos. Eso es debido al hecho de que la capacidad instalada del lugar es constante. Comienzan los estorbos. ¿Está claro? Si es que yo pudiese variar el stock de capital al mismo tiempo, no tendría lugar esta forma. Siempre seguirían siendo crecientes. Yo contrato más trabajadores y habría más producción y a un mayor ritmo siempre. El causal de que yo tenga este tipo de comportamiento es que el tamaño de la planta, el stock de capital, está fijo. ¿Bien? Y para cerrar, muchas veces la etapa 1 se la suele asociar en economía como la ley de los rendimientos marginales crecientes. Y la etapa 2 se la suele asociar siempre como rendimientos marginales decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes. Entonces, si yo estoy en una zona de rendimientos marginales decrecientes, significa que estoy en etapa 2, producto medio cayendo. Rendimientos marginales crecientes, estoy en una zona de producto medio en ascenso, producto medio creciente. ¿Queda claro? Bueno, en esta clase hemos dado muchas definiciones, muchas conexiones geométricas, conceptuales y demás, que son muchas, son nuevas, absolutamente nuevas, y lleva una cierta cantidad de tiempo asimilarlas, madurarlas, interiorizarlas. ¿Bien? Y es muy importante que comiencen a hacerlo ahora mismo, porque toda esta segunda etapa, todo este segundo módulo, todo está interconectado con todo. Cuando vayamos avanzando, vamos a ir agregándole a estas cosas más y más.
Y va a llegar un momento casi al final en donde va a ser como una pelota, en donde los casquetes todos están vinculados con todos. Entonces cualquier mínimo tartabilleo que sientan en alguna definición lo van a sentir en algún momento. Entonces no dejen mínimas dudas, pequeños detalles que surjan ahora mismo y lo vayamos viendo. Entonces tómense esta clase, mírenla varias veces, reproduzcanla y avancen a la próxima si hay que revisar alguna duda. Mañana vamos a tomar el ejemplo numérico que dimos de la función del polinomio cúbico y vamos a calcular con precisión dónde está el L1, el L2, el L3 y vamos a graficar esto con más detalle. Pero la parte conceptual y la parte geométrica, que es incluso más importante que esto, es lo que hemos desarrollado en la clase de hoy. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna definición? No, profe. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, chicos.